Seguramente habrás escuchado historias sobre brujería, un arte oscuro que desde tiempos antiguos presume de desafiar lo imposible por medio de extraños rituales, velas, oraciones y hasta invocaciones demoníacas. Se habla de que es capaz de sanar o destruir, pero también de doblegar la voluntad de las personas. Un amarre es un tipo de brujería que busca atar, forzar o intensificar un vínculo afectivo entre dos personas. Un embrujo que promete amor eterno, pero que en realidad es un veneno traicionero que trae terribles consecuencias. El precio de desafiar el curso natural del destino. Quizás has escuchado rumores. Incluso puede que tú mismo o un amigo lo hayan puesto a prueba alguna vez, tal vez a manera de broma. O tal vez ni siquiera creas en nada de esto. Pero yo aquí te presento las 7 historias de amarres de amor y brujería más enfermizas y perturbadoras. Les voy a contar algo que me marcó de por vida, porque yo lo viví muy de cerca. Es la historia de mi tío. Siempre fue un hombre alegre, bromista, fuerte. Vamos, el típico tío mexicano. Pero todo cambió el día en que decidió dejar a su esposa. Ella era de Oaxaca y mis tías siempre decían que venía de un lugar donde había mucha brujería. Cuando él la dejó, hasta le hacían bromas con eso, pero mi tío incluso se reía con ellas, como que le valió. Bueno, hasta que le tocó vivirlo en carne propia. Después de su mujer irse de la casa, comenzó a ponerse mal. Al principio parecía estrés, pero luego lo vimos enflacar muy rápido. Hasta todos pensaban que estaba diabético o que se metía algo y lo regañaban bien feo. Adelgazó tanto que sus pantalones se le caían. Él siempre había sido un tanto rechoncho, pero ahora su piel le colgaba en los codos y los cachetes, y su mirada estaba como muerta. Se volvió terrible alcohólico, dependiente de la bebida. A donde quiera que iba con la botella en la mano, tropezando, con los labios secos, y aún así los doctores le decían, bueno, que no tenía nada. Yo mismo lo acompañé a hacerse unos estudios. Recuerdo que el médico lo revisó, sonrió y muy alegre le dijo, «Está usted como un toro». Pero mi tío claramente estaba fatal. Esa contradicción me hizo enojar y se lo hice saber al médico. Entonces fue él mismo quien nos sugirió, pues váyanse a buscar de otras cosas. Ya ven que en este mundo hay muchas cochinadas. Fue así como mi mamá, mi tía y yo fuimos a donde una señora a que le leyera las cartas. Y ella le dijo, la verdad, traes un trabajo pero si bien pesado. Le podemos hacer un intento, una luchita. O la otra es que tienes que regresar con ella, pedirle perdón. Si no regresas con tu esposa y le pides perdón, vas a sufrir así hasta el último día de tu vida. Y no va a ser una larga vida, ¿eh? Unas semanas más tarde se reunieron. Yo estaba en casa de mi abuela cuando él fue a verla. Nos escuchamos llorar, gritar, pero al final se reconciliaron. Y al amanecer lo vi salir caminando erguido, con el rostro sonriendo. Te juro que parecía otro, como si lo hubieran resucitado de un día para otro. En tan solo unas semanas, mi tío había recuperado el color en su rostro, en su piel, y hasta parecía muy feliz. Se veía saludable, pues, como antes. Pero con el tiempo notamos que algo no andaba bien. Regresó con ella, sí, pero como convertido en un esclavo. Ahora, en reuniones familiares, ella lo insultaba, medio a escondidas, pero nos dábamos cuenta. Le pegaba con la mano abierta,
y él solo bajaba la cabeza y sonreía. Una risita que me caía tan mal que a mí se me revolvía el estómago. Más de una vez yo sí le llegué a decir sus cosas a la vieja esa, pero él mismo se metía a defenderla y ni cómo hacerle. ¿Tú me entiendes? De puro coraje, yo volví a sacar preguntas con esa señora que leía las barajas. Ella me contó sobre el trabajo que le habían hecho a mi tío. Me dijo que era un trabajo muy fuerte, que habían enterrado un gallo negro con ropas de él en un panteón, que era un trabajo con el mero mero. Mi tío también me contaba que tenía unos sueños muy raros. Me decía que soñaba que caminaba por un panteón lleno de gatos y que siempre terminaba atrapado. Una vez hasta se despertó sobresaltado porque decía que sentía como los gatos lo estaban arañando en la vida real. Unos gatos negros, como si lo hubieran seguido desde el sueño. Y así quedó. Hasta el día de hoy siguen juntos. Ante los demás son una pareja común. Hasta alegres dirían. Pero yo lo vi todo. Y por eso sé que mi tío ya no es el mismo. Y lo peor es que él lo eligió. Ese perdón que lo salvó de morir también lo condenó a vivir como un esclavo. Mi esposo me engañaba una y otra vez, y aún así yo me aferraba a él, pero llegué a un punto en que yo ya no soportaba el dolor. Llena de desesperación, hice caso a los consejos de una amiga y acudí a una bruja del barrio que resultó ser una charlatana, pues solo me sacó dinero y de nada sirvió. Pero no me detuve ahí. Me decía a mí misma que me iría al propio infierno mientras tuviera esperanzas. Y así llegué a viajar hasta el estado de Veracruz con una señora que era muy viejita. Ella me aseguró que podía detener sus conductas, que con un ritual él me sería fiel y quedaría atado a mí para siempre y jamás me dejaría. Yo me forcé a creer en sus palabras y acepté. Y esa noche todo cambió. Recuerdo cómo la señora preparó el trabajo, con cosas que me había pedido llevar cuando hablamos por teléfono. Usó un frasco con líquidos que olían raro, bellos, que le quité a él mientras dormía. Una de sus prendas de ropa interior usada, como ella me lo especificó. Y también me pidió mi orina y, bueno, otras cosas. Ella me repetía varias veces la misma pregunta. ¿Estás segura, mija, de que esto es lo que quieres? Porque ya no lo vas a poder deshacer. Pero sus palabras solo me animaban más. Por fin podría tener una familia feliz como siempre quise con el hombre que amo. Ella incluso le agregó la sangre de algún animal y me dijo que así el lazo sería eterno. Yo no quise mirar demasiado, solo escuchaba sus oraciones extrañas. Yo me sentía, la verdad, un tanto incómoda y el humo de las velas me mareaba. Pero me mantuve firme y con altas expectativas. Ya no había vuelta atrás. Todo estaba hecho. Esta vez fue muy diferente, no como con esa bruja charlatana que me sacaba y me sacaba dinero con promesas falsas. Los resultados se notaron apenas en el tercer mes. Parecía un milagro. Él dejó de engañarme, se volvió atento conmigo, muy cariñoso. Me cortejaba como cuando ni éramos novios. Obediente, casi dependiente diría incluso. Y yo estaba en el cielo. Pero pronto vinieron las consecuencias, algo que jamás me esperé. Repentinamente bajó de peso de una forma alarmante. Sufría dolores terribles en el estómago y los doctores nunca encontraban nada. Está completamente sano, decían, pero yo lo veía consumirse día tras día. No solo era su salud física, también por querer estar conmigo siempre, comenzó a aislarse, a separarse de su familia y amigos, a volverse ansioso si yo me alejaba de él. De lo más extraño que me pasó es que también comenzaron a ocurrir cosas en casa. Por ejemplo, yo me di cuenta de que todas las noches, sin falta, a las 10 de la noche más o menos,
Se escuchaba como si una gran piedra fuera arrojada contra la pared, pero nunca acaté bien en qué parte de la casa era, y me daba miedo asomarme a investigar. Él nunca oía nada. O también veía sombras que pasaban muy rápido y que me asustaban de repente cuando estaba sola. Pero lo peor fue algo tan bizarro que nunca olvidaré. Una vez en una reunión con su familia de él, mi esposo de la nada vomitó. Y en medio de eso había como un mechón de cabello. Era algo asqueroso y fuera de lugar. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Su mamá me llevó en privado y hasta me dijo de groserías si yo le había hecho alguna brujería a su hijo, o qué era eso y por qué había pasado. Yo estaba aterrada y al mismo tiempo, como sabía la verdad, hasta estaba colorada de la vergüenza por las cosas que su mamá me reclamaba. Pero sus primas de él le dijeron que eso no existe y que lo mejor era que lo lleváramos a checar al hospital. Con tantas cosas, aterrada, busqué a la bruja de nuevo. Le rogué que rompiera el amarre, pero su respuesta fue: yo te dije, ese lazo no se puede deshacer, porque fue sellado con sangre. Solo él podría liberarse por voluntad propia, y eso muy rara vez pasa. Y a partir de ahí, todo fue peor. Mi esposo entraba en crisis de desesperación si yo no estaba. Lloraba, me suplicaba como un niño y hacía de todo para llamarme atención. De pronto, se enojaba conmigo y se iba de la casa. Luego, como poseído, volvía a obsesionarse conmigo y regresaba rogando que nunca lo deje ir otra vez. Cada vez lo reconocía menos. Ya no era el hombre al que amaba, era un completo extraño. Yo ya no lo quería para nada. Me daba hasta asco. Sé que se oye mal, pero es que así era, en serio, ya no lo podía ni ver. Con el tiempo, yo misma me enamoré de otra persona y aproveché la oportunidad para rehacer mi vida. La última vez que lo vi fue en el 2012 y supe por ahí que su familia lo andaba curando, llevándolo a que le hagan limpias y cosas así, y yo me sentí aliviada. En serio, espero que pueda mejorar porque aún no recuerdo y no puedo evitar sentirme culpable y no me deja ser feliz. Quería sacarlo de mí y cada vez que recuerdo lo que hice, me repito las advertencias que me hacía la señora. Los amarres no traen amor, solo obsesión. Y si tú no crees en ellos, mejor así déjalo. No traen nada bueno. Mi prima se casó en el año 2000, con la ilusión de toda una mujer enamorada. Los primeros meses fueron tranquilos. Cenas sencillas, paseos de domingo, sonrisas que parecían sinceras. Pero poco a poco, las discusiones empezaron a volverse algo cotidiano. Gritos, peleas. Nos llegaban rumores de todo eso y pensamos que el fin de esa relación estaba cerca. Y las tías en las reuniones familiares se lo hacían saber, en comentarios medio graciosos, medio molestos, la verdad. Pero ella, quién sabe si para cerrarle la boca a esas burlonas, o por un genuino acto de amor, motivada a salvar su matrimonio tal vez, fue a ver a un santero, gracias a una amiga suya que lo conocía. El hombre la miró con calma inquietante y le advirtió: tu matrimonio no tiene salvación, pero puedo alargarlo unos años si tú quieres, aunque inevitablemente terminará. 8 años, ni uno más. Y ella aceptó. Siguió sus instrucciones al pie de la letra, hasta compró animales para los sacrificios, velas negras, hierbas que tenían un olor muy fuerte, y en fin, el Señor hizo su trabajo. Las amenazas de terminar con el matrimonio se detuvieron por parte de ambos. Sin embargo, también hubieron algunos cambios. Su esposo engordó en cuestión de meses, se rapó la cabeza, empezó a usar lentes oscuros incluso dentro de casa.
Cuando yo lo veía, evitaba mi mirada. Se volvió reservado, como si le hubieran puesto un tranquilizante. Caminaba pesado, sin ganas, y se había vuelto mucho más callado, como si el precio de detener todos aquellos gritos y discusiones fuera el de no tener más voluntad propia, sin chispa de vida, sin rebeldía. El ambiente en esa casa se volvió como muerto. Mi prima amanecía cansada y, extrañamente, en algunas ocasiones incluso con pequeños moretones inexplicables en los brazos. Con decir que ya ni bailaba, algo que le gustaba mucho, y siempre se robaba la atención en las fiestas. Y su perro, que siempre había sido juguetón y que era su único consuelo y alegría en esa casa, por desgracia, a los meses, empezó a enfermar y murió sin razón aparente. Y ella lloraba, abrazada al animalito, convencida de que había cargado con parte del mal que los rodeaba. Así, de alguna manera sobrevivieron 8 años. Cuando finalmente llegó el divorcio, en 2008, mi prima ya no era la misma. Se había convertido en una mujer frágil, quebrada, pero con una certeza imposible de ignorar. El santero había tenido razón desde el principio. Hoy en día, hasta se ha vuelto a casar y lleva una vida de lo más normal. Yo me pregunto, si ella no hubiera hecho nada para mantener su matrimonio a la fuerza, ¿habría sido más feliz todos estos años? Es aterrador pensar en todo lo que podemos llegar a perder y cuánto sufrimiento nos echamos encima por culpa de aferrarnos a tratar de mantener con vida una relación que ya no tiene salvación. Hola, mi nombre es Sara y les voy a contar sobre algo que me quedó marcado para siempre. Es sobre el que fue mi mejor amigo. Yo lo conocí desde la primaria. Siempre lo vi como un hermano, alegre, soñador, alguien incapaz de hacerle daño a nadie. También, él no era muy agraciado, pero se hizo novio de una muchacha muy guapa. Ella era blanca, alta y de pelo negro. Y por un corto periodo, él fue el más feliz. Lo malo fue que con el tiempo, ella se enamoró de otro hombre, alguien de su trabajo, y lo dejó. Y él, con todo el dolor del mundo y apoyado por su familia, comenzó a salir con otras mujeres, pero al final no soportó la idea de perderla. Se hundió en una desesperación tal que nunca le había conocido. Tiempo después yo me fui a vivir a otro pueblo, pero siempre hablamos, nunca perdimos contacto. Fue así como poco a poco, entre pláticas, me comenzó a hacer preguntas sobre si donde yo vivía se hablaba de alguna bruja que fuera buena haciendo trabajos, alguien que tuviera fama de saber lo que hacía. Me confesó que quería hacerle un amarre para que ella regresara. Ella es perfecta para mí y quiero que se quede conmigo, me dijo. Yo de por sí le tengo un poco de miedo a esas cosas, de brujería y todo eso, pues en mi pueblo se contaban varias historias. Pero y además, como no conocía a nadie que hiciera esas cosas, le dije que no podía ayudarlo. Pero él continuó con su búsqueda. Pasaron los días y después de varias visitas con algunos brujos, me dijo que se encontró a alguien que le parecía que era de los buenos. Y lo era, porque funcionó. Y así fue como ella volvió con él. Aunque su familia no estaba del todo contenta, él estaba feliz otra vez. Aunque por desgracia, lo peor estaba por comenzar. Al principio pensé que eran coincidencias, pero en ocasiones que yo regresaba al pueblo para ver a mi mamá y los veía juntos, yo la noté a ella muy distinta. Dejó de ser la chica sonriente que yo había conocido y empeoró con el tiempo. Se volvió posesiva, celosa hasta la locura, incapaz de controlarse. Y me consta que los primeros meses, él hasta disfrutaba de esas muestras de celos por parte de ella. Pero fue escalando más y más. Le gritaba furiosa en medio de la gente cuando salían a comer y le decía que estaba viendo a otras mujeres, aunque solo le hubieran pasado caminando ahí enfrente de él. Le hacía un escándalo incluso frente a su propia familia y amigos.
y eso a él como que ya no le gustó. Él me platicaba todo, a escondidas. Yo hasta miedo tenía ya de hablar con él por culpa de ella. Pero recuerdo un detalle muy inquietante de lo que él me contaba. Ella le decía que soñaba con él cada noche y por las mañanas se despertaba con dolores de cabeza, mareos, náuseas y un cansancio que la dejaba tirada en la cama a veces. Con el tiempo su salud se desplomó. Perdía el apetito, otras veces comía sin parar, pero siempre se veía agotada, con ojeras y hasta le comenzó a salir acné. Él, en secreto, me confesaba que la bruja le pedía rituales cada vez más pesados, porque si no el trabajo se iba a deshacer. Él estaba gastando mucho dinero en eso. Incluso llegó a darme miedo cuando me contó que compró una figura religiosa, hueca por dentro, que iba a ser usada para marcarla sin que se diera cuenta. Esta figura estaba llena en su interior de cabello, polvos y, bueno, cosas repulsivas. Ya no me gustaba hablar con él porque me contaba todas esas cosas y yo ni sabía si creerle o no. O bueno, más bien quería creer que nada era cierto. Hasta que sucedió algo de lo más espantoso. Al parecer ella fue llevada a una limpia porque cada vez estaba peor. Le dieron algo de beber y me contaron que en cuestión de minutos comenzó a vomitar un líquido negro, espeso y hasta parecía moverse como si tuviera la presencia de gusanos. Lo que empezó como un intento de recuperar a la mujer que amaba se transformó en un infierno. Ella ya no era ella. Su carácter se volvió violento, inestable, como si algo la estuviera carcomiendo por dentro. Hasta que un día, en un arranque de celos, que más bien era una muestra de locura, perdió el control y arremetió contra su hermana y su madre de él, y a ambas las mató, porque decía que prefería estar con ellas. Cuando eso pasó yo ya me había ido a vivir lejos. No he vuelto a mirar a mi amigo, ni quisiera hablar más con él. Y yo me pregunto, ¿en serio era necesario todo eso? Ya ni hablar de si es real o no. Yo vi cómo él logró lo que quería, que ella volviera. Pero al final la brujería no les devolvió el amor, sino que los arrastró a ambos a la destrucción. Un amarre no es amor, es una obsesión enfermiza, y yo fui testigo de cómo la desesperación de un hombre terminó pudriendo la vida de la mujer que decía amar. Antes de juzgarme, quiero decir algo. Yo no era así. Terminamos en febrero. Fue una ruptura tranquila. Yo estaba triste, sí, pero nada fuera de lo normal. Tenía planes, iba a terapia, tenía mis metas claras, hasta que empecé a sentirme otra. Pasaron los días y me descubrí pensando en él a todas horas. Yo misma me sorprendía. Abría sus fotos para poder dormir y así hasta que le pedí que regresáramos. Pero aún así, me latía el pecho como si me faltara el aire cuando no me contestaba. Y lo peor, con el pasar de los días, me entró una urgencia absurda por casarme, por formalizar, algo que yo jamás había querido. Y me justificaba, solo quiero hablar, verlo, entender. Pero por dentro, era una ansiedad que no conocía. Era como constantemente estar peleando conmigo misma. Ahí comenzó lo celoso y posesivo en mí. Le pedía su ubicación en tiempo real, por seguridad, le decía. Y si se desactivaba, yo sentía que el mundo se me venía encima. Le exigí casi a gritos que bloqueara a 2 compañeras del trabajo porque me incomodaban. Y una vez, le pedí que dejara un proyecto para que tuviera más tiempo para nosotros. Eso no era amor. Era una jaula en mi cabeza, pero yo aún no lo sabía. Mi familia se alarmó. Yo soy de poner límites, de hacer terapia, y de pronto me tragaba cualquier trato con tal de estar cerca de él. Y fue por esto que mi mamá me empezó a llevar a la iglesia cristiana, y hasta me llevaron a oración.
Durante las oraciones mis pies se amarraban solos y cruzaba las manos sin querer. Me sentía incómoda, como si mi cuerpo quisiera salir corriendo de ahí. No me dijeron nada ese día, pero luego de varias sesiones hablaron conmigo. Tú traes trabajos, varios, me dijeron. Hubo más sesiones de oraciones en la iglesia, pero luego un tío y mi mamá me llevaron con un curandero que nos dijo algo parecido. Nos dijo que había un trabajo de amarre con 7 potencias, tierra de panteón y ropa mía que seguramente dejé en su casa. Al escuchar esto, yo me sentí entre humillada y liberada. No estaba inventando mi ansiedad, había algo más. Lo que vino después fue feo. Él también se volvió intenso, casi como si el mismo veneno nos hubiera salpicado a los dos. Me dijo que quería dejar sus estudios de maestría, algo que él deseaba con pasión, que nos fuéramos a vivir juntos y que nos casáramos ya. Y es que un poco más y no me dejaría sola ni para ir al baño. Y yo, una parte de mí estaba aliviada, pero la otra quería salir corriendo y gritando. Mi mamá, que nunca me dejó sola, me buscó a 2 señoras mayores que curaban a la antigua. Rezos, plantas, agua, nada violento. Me pidieron paciencia y constancia, y yo se las di. Tardó, no fue de un día para otro, pero poco a poco me reconocí. Dejé de revisar su en línea, dejé de dar ultimátums, peleas y algo se me cayó del pecho. Después de casi un año fui capaz de decir no. Y entendí una cosa que ahora digo siempre: los amarres no te dan amor, te dan como una sombra que se te pega, al menos así lo viví yo. Y a veces, además, se regresan. Quien amarra termina más dependiente, más perdido. Eso me lo platicaron esas señoras que me curaron. Ellas dicen que han visto cosas muy feas de personas que se meten con cosas que no saben el daño que les puede causar. Yo pude salir de eso. Gracias al apoyo de mi mamá, volví a ser yo misma. Hace poco vi sus fotos, pero yo estaba normal, con una cara que ya no me deshacía por dentro. No sentí rencor ni hambre de tenerlo, solo un silencio raro, limpio. Pensé en todo lo que pasó, las oraciones, las curaciones, toda esa ansiedad cuando no estaba con él y me dije, no quiero ver esa versión de mí jamás de vuelta. Si estás escuchando esto y sientes que no eres tú, que te volviste celosa, posesiva, que te tragas todo con tal de no soltar, háblalo y no te quedes sola, porque a veces no es amor. Es una cuerda invisible que alguien en algún lugar decidió jalar. Hay cosas que uno cree que son cuentos hasta que te pasan a ti. Yo estuve casada con un hombre que al principio parecía normal, pero con el tiempo se volvió obsesivo, dependiente y celoso, al grado de darme miedo. Sí, ahora recuerdo que una vez noté algo raro, pero en ese momento no me imaginaba la gran maldad de la que formaba parte esto. Fue cuando desapareció un panty mío. Recuerdo muy bien haberlo dejado en la cama, y cuando lo busqué ya no estaba. Busqué por todas partes, pero nunca lo encontré. Pensé que había sido un descuido, hasta que más cosas empezaron a pasar. Y bueno, su comportamiento ya no me gustaba y lo dejé. Nos dejamos. Cuando me separé me fui a vivir con una prima. En una ocasión regresé a su casa de él por mis cosas, en un horario en que yo sabía que él no estaba, y yo aún tenía llave para entrar. Mientras andaba recogiendo demás cosas que eran mías, me llevé una gran sorpresa al encontrar, escondido, un pequeño altar rojo y con fotos nuestras.
También había un frasco con un líquido turbio entre amarillo y negro, algo baboso, y restos de una vela negra derretida. Había cera. Yo estaba que ni siquiera sabía qué pensar. Pensé de primeras, ay, este está muy enamorado de mí, pero luego recordaba sus explosiones de agresividad y me parecía incongruente. Algo raro, vaya. Además, cuando ya estaba de salida, vi en una mesita otro frasquito con una etiqueta que decía perfume de garrapata. Más tarde, investigando, descubrí que lo usaban en supuestos rituales para atraer al sexo opuesto. Y aquí es donde todo se pone feo. Las semanas pasaban y aunque mi razón me decía que no quería volver con él, que no era buena idea y que ya había tomado mi decisión final, yo sentía la necesidad de estar con él. Era una ansiedad tremenda. Le pedí a mi prima que por favor no me dejara volver con él. Me lo juró, se lo juré, y sin embargo, terminé regresando con él, y esto se repitió muchas veces. Era como si algo me empujara a hacerlo. Yo era una mujer alegre, con amigos, con vida social, pero con él me volví insegura, aislada, cada vez más atada. Me enojaba por lo que yo misma hacía y me sentía frustrada por ser tan tonta. Él me vigilaba, me controlaba y yo sentía que no podía escapar. Y aún más allá de eso, en las noches me despertaba con sudor frío, segura de que alguien me observaba en la oscuridad. En una de las veces que tuve la fuerza para irme de su casa, mi prima me llevó a hacerme unas limpias a un pueblito que nos quedaba como a hora y media de camino. Ahí, una señora me dijo que me habían estado trabajando todos los martes y viernes, por eso siempre recaía. Yo no quería creer en esas cosas, pero gracias a las limpias que me hizo esa señora, pude recuperar mi voluntad y me fui a vivir lo más lejos posible de él. Además, la señora me dio unos líquidos para bañarme y me dijo que me pusiera siempre la ropa interior al revés. Mi prima me comentó que lo vio no hace mucho, pero está muy cambiado. Parece que le ha ido mal. Ya no era el hombre atractivo que alguna vez me gustó. Dice que lo vio subido de peso, con una cara pálida y arrugada. Yo tuve la fortuna de que mi prima me ayudó, y aunque han pasado los años, todavía cargo con el miedo de que en cualquier momento intente volver a atarme a su manera. O por qué no, alguien más. No es que sea narcisista, pero ahora que sé que esa clase de cosas existen, no puedo volver a no creer. Esta historia no es mía, sino de mi tía. En aquellos años, recién casada, ella y su esposo se mudaron a una casa modesta en un barrio un poco pobre. En la esquina vivía una muchachita que le puso el ojo a mi tío. Mi tía nos contaba cómo esa muchacha lo saludaba y le decía unos comentarios con doble intención, bien descarados. Una vez que se encontraron en una tienda, hasta lo quiso saludar de besito en el cachete, pero él no se dejó, y todo esto enfrente de mi tía. Las demás vecinas que se llevaban bien con ella también veían muy mal lo que hacía esa muchachita. Pero a fin de cuentas, ellos, muy enamorados, no dieron entrada a nada que los perturbara. La cosa es que como esa chica vio que no tenía oportunidad de meterse en el matrimonio, pensó que si mi tío no era de ella, no iba a ser de nadie más. Tal fue el caso que, habiendo aceptado este hecho, se dispuso a preparar una comida para mi tío. Se la llevó y él la recibió, con la intención de botarlo, porque no quería nada de ella,
a fin de que mi tía no se sintiera ofendida o traicionada de alguna manera. Pero como ya iba tarde a su trabajo, lo dejó escondidito en la alacena, tapado con una servilleta. Mi tía se despertó más tarde y dice que ese día no tenía ganas de cocinar, por lo que se puso a buscar algo en la casa y dio con aquellos panecitos que había dejado esa chica y terminó por comer al no verle nada malo. Después de eso, mi tía cayó enferma y poco después le diagnosticaron un quiste en su estómago que, por su ubicación, era muy riesgoso de quitar. Le dijeron que ella no podría embarazarse por lo mismo, lo cual la deprimió mucho, y unos meses más tarde falleció mi tío, dejándola sola y sumida en una profunda tristeza. No pudo recuperarse sino hasta varios años después. El quiste seguía creciendo, pero no la lastimaba, o bueno, hasta cierto punto. Cuando ella comenzó a sentirse mejor y parecía que al fin la alegría regresaba a su corazón, murió repentinamente al caerse en el baño, en donde se golpeó la cabeza con el lavabo. Ella no merecía todo eso, porque siempre fue una buena persona, y me gusta creer que ahora ella es feliz al reencontrarse con su esposo, porque ellos nunca hicieron nada malo. En aquel barrio aún se murmura que fue brujería por desamor, porque la abuela de esa muchacha tenía fama de ser bruja y además bien mala persona. No fue para tener a mi tío, sino para que nadie lo tuviera. Que en paz descanse mi tía. Buena mujer, de corazón limpio. Así se cuenta en mi familia. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para no perderte los próximos videos. Yo soy Alan y hasta la próxima.